Vendetta Verde se titula La cara de circunstancia que me pone Morini. ¿Por qué me pone esa cara? Dígame. En realidad uno tiene que partir de una base, ¿no? Siempre dijimos, y cuando mencionábamos la semana pasada la nómina de funcionarios de la plana económica que tenían temores de quedar imputados en causas judiciales, siempre tuvimos como el reaseguro de decir, ojo, porque en líneas generales las causas que tienen que ver con política económica, por más dañosas que sean o que hayan sido a nivel general, tienen un derrotero extraño, muy atado a la política en tribunales y después terminan en absoluciones que la gente lee en un titular y dice, al final no quedó en nada. Esto, como siempre, claro, no quedó en nada. Digo, voy a un ejemplo, en la causa Megacanje, en la que estuvo imputado en su momento Federico Sturzenegger por la gestión de la Alianza y muchos otros más. Para que se den una idea, el juicio terminó tratando de analizar si había habido alguna comisión cobrada de manera indebida por los intermediarios en la colocación del megacanje. Claro. Es decir, no por los efectos del megacanje o lo ruinosa que fue la política, sino por una mínima parte que podría atarse un delito. Pero bueno, habida cuenta de todo esto, hay información que está dando vueltas en el sistema, tanto en el sistema judicial como en el político, y tiene que ver con la causa que se inició a partir de la devaluación del 12 de agosto, es decir, ese pospaso, esa mañana iracunda del presidente dando esa conferencia de prensa prácticamente responsabilizando al electorado de lo que había ocurrido en la economía, el salto importante del dólar y las consecuencias. Bueno, se planteó una denuncia penal que después vamos a analizar, que tiene cierto recorrido ya, a esta altura. Sí, tiene cierto recorrido porque tuvo impulso fiscal, tuvo la anuencia del juez Rodolfo Canicoba Corral, abro paréntesis, un sobreviviente a Cambiemos, lo cual no es una buena noticia para el gobierno. ¿Por qué? Porque por vías indirectas, nosotros sabemos que bastante de lo que ha hecho el gobierno en estos últimos 3 años y medio en el plano institucional ha sido tercerizar ciertos aspectos punitivistas con respecto a algunos personajes, entre ellos los jueces. Como hacían, te sacaban una nota en contra, te empezaban a analizar los bienes, te decían qué tan corrupto podía llegar a ser, todo eso con el objetivo de esmerilar. Después venía el Consejo de la Magistratura, pero antes de todo eso había todo un procedimiento tercerizado para apuntarle a determinados objetivos en la política oficial. Bueno, uno de ellos fue Canicoba Corral, ni mal ni bien es un sobreviviente a todos los gobiernos y aparentemente lo va a hacer en esto. ¿Qué hizo Canicoba Corral? Agarró la denuncia que tenía impulso fiscal de la fiscal Paloma Ochoa, presentada por un denunciador habitual de Comodoro Pico, lo cual es prácticamente, uno decía, bueno, otra denuncia más por la devaluación, bueno, quién denunciar que llueve, cualquier cosa. Pero en este caso sí tuvo eco. Y las primeras medidas que lanzó, y vamos a leerla en otro registro, porque si no podríamos solamente enumerarlas. Sí, claro. Y el registro tiene que ver con lo político. ¿Qué fue lo que pidió el juez? Y esto va a ser por goteo, que empiecen a caer las medidas de prueba sobre esta causa. Agendas oficiales y registros de viajes del presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sanleris, y también del ex titular de Hacienda, por esos momentos buscando que le acepten la renuncia, Nicolás Dujovne. ¿Qué era lo que busca en esto? Algo muy fácil, muy sencillo, que es qué reuniones tuvieron con emisarios del Fondo Monetario Internacional. Después vamos a ver por qué. También la de los funcionarios que participaron de las reuniones vinculadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto tiene dos aristas. Por un lado, analizar que aquella mañana lo que ocurrió, si ocurrió de forma deliberada, tuvo anuencia del Fondo Monetario. Y la segunda es que tiene que haber quedado registro de toda esa lista de encuentros respecto a cómo se dio la secuencia. Después vamos a ver por qué. La citación a Martín Redrado como testigo, en realidad pidió todas las declaraciones periodísticas de Redrado, refiriéndose a que esto, según sus contactos, había sido una acción deliberada del presidente dejar correr la moneda sin intervenir el Banco Central y generando el efecto de la devaluación. Y las copias de los acuerdos con el Fondo Monetario desde 2018 y un informe de las reuniones que mantuvieron los funcionarios. Ahora esto tiene una arista importante y tiene que ver con el momento de la firma y cuándo se firmó el acuerdo con el fondo, cuándo se anunció al menos que estaba lista la carta de intención con el fondo. ¿Por qué? Porque habría habido pasos administrativos previos que debieron haber tenido intervención del Congreso, que debieron haber tenido actuaciones administrativas y que no ocurrieron. Esa es la hipótesis que maneja el juzgado. Esa es la hipótesis que se maneja en el mundo judicial y también en el mundo de la política.
que hubo algo de esto que no está flojo de papeles. Lo escribió incluso Horacio Berbisky haciendo una cronología de algunas de las etapas que tuvo la firma del acuerdo con el fondo. Por eso llama la atención, vos decís, ¿para qué quiere el juez Caricova una copia del acuerdo con el fondo? Y esto hay que sumarlo a una decisión del Foro Contencioso Administrativo Federal, la Sala 3 de la Cámara Federal, que está presidida por Sergio Fernández, quizás el hombre más fuerte que tiene el Foro Contencioso Administrativo Federal, que fue lo que dijo a un señor que quería reclamar, en verdad, a una ONG que quería reclamar acceso a la información pública para saber los detalles del acuerdo con el fondo. Sí, le dijo, esto tiene que ver con el acceso a la información pública. El gobierno tiene que revelar absolutamente todos los detalles de cómo se negoció, lo que está escrito y cómo se venía dando administrativamente. Mucho ojo porque eso llamó muchísimo la atención. A ver, Marcos Peña va a tener que remitir los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada el lunes 12 de agosto. ¿Por qué es esto? Uno decía, bueno, si hubo una orden del presidente a Sandleris para decirle, mirá, no intervengas, no estoy enojado, no intervengas, esto así se tienen que dar cuenta cuáles son los efectos de lo que votaron. Es imposible. Y no hay manera. No hay manera. No hay manera, ¿por qué? Porque Sandleris tiene primero, teóricamente el Banco Central es independiente. Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, Sí. pero el gobierno dice es independiente, antes no era independiente, ahora es independiente. Bueno, veamos qué tan independiente es. ¿Por qué? Guido Sandleris debió haber dicho, me reúno con el presidente, le paso un informe de cómo está el estado de las reservas, el impacto que podría tener, las proyecciones, lo que sugerimos hacer, lo que vamos a hacer, porque la función de Sandleris es defender el valor de la moneda, no es sentarse a mirar a ver qué pasa. Digamos, tiene herramientas y estrategias para hacerlo. Bueno, no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Resulta que puede haber habido una reunión entre funcionarios y que después se pidan las llamadas y comunicaciones de los funcionarios. Te lo dejo como interrogante porque es el número 2. Lo mismo... Perdóname, vos lo que me decís es que una hipótesis, una posibilidad, digamos, es que el lunes, bien temprano, en Casa Rosada, hubo una reunión entre funcionarios de alto rango y después ocurrió lo que ocurrió. En una reunión que tiene que haber quedado registro entre Guido Sandleris y Presidencia, vamos a decir, para no Sí. decir el presidente, y Presidencia. ¿Para qué? Para analizar las distintas cuestiones que tenían que ver con Bien. las implicancias, ya sea para intervenir como para no intervenir a los efectos de la elección. Bien. Lo mismo va a ocurrir con los registros del Banco Central, pero también de todas las operaciones efectuadas en el mercado mayorista durante esa jornada. ¿Qué quiere el juez? Tener a mano todo. Cada movimiento que hubo en la mesa de dinero, por así decirlo, tiene que estar en los registros. Pero no solo eso, sino también un histórico, a partir del 10 de septiembre del año 2018, es decir, un comparativo de flujos, para ver cómo es que fue fluctuando la actividad del Banco Central, en qué momentos intervino, en qué momentos no, si en el mismo salto posible de oferta que hubo esa jornada, que dicen que fue muy poca, pero que igual hizo estallar el valor del dólar, en otras circunstancias el Banco Central ya había intervenido con determinado parámetro, pasando ese parámetro intervenía. Esto es parte de lo que está recopilando. Digamos, esta causa está ongoing, se está armando. Y uno dice, pero causa de política económica, ¿quién va a Sí, además, transpirar perdón, por esto? el contraargumento de esto es, si Sandleris se ponía así, se ponía una pared de reservas y te limpiaban 1.500 palos a 45, 47, y después igual el mercado te lleva puesto y te lo lleva a 55, 56, ahí sí podés tener una causa tranquilamente por haberle regalado dólares baratos a algunos que tienen información privilegiada. Ahora te pregunto, si Sandleris recibió una orden de no intervenir y no intervino, ¿qué pasa? ¿Podía? ¿O estaba violando la Carta Orgánica La del Carta Banco Orgánica del Central? Banco Central. Eso es otro delito. Digo, en términos de cómo lo están observando a nivel judicial. Veamos qué más es lo que pide Caricova Corral y cuál es digamos, lo que está por detrás, porque ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es el interés que genera esta causa. Hacienda va a tener que explicar qué incidencia tuvieron los acuerdos en la política de control de cambios. Los acuerdos con el fondo, estamos hablando, precisamente por eso también, porque habría habido un contacto ese mismo lunes entre los funcionarios argentinos y los funcionarios del fondo para dar cuenta de cuál iba a ser la decisión del gobierno de permitir o avalar o generar o impulsar o por lo menos no controlar la devaluación.
Y también, obviamente, las medidas acordadas con el fondo en este tema, que hoy no se saben, hoy por hoy son transparentes, digamos, no se sabe si hubo, si no hubo, cuáles fueron las distintas posibilidades que tuvo el gobierno en el abanico de herramientas para tratar de contener al dólar ese día. Y acá creo que hay uno de los ejes de por qué hay tanto interés detrás de esta causa. Porque también el juez ordena a la Comisión Nacional de Valores que informe si han presentado alertas, sumarios o sanciones a los operadores bursátiles por las operaciones realizadas entre el 8 y el 13. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que el jueves previo a las PASO aparece a partir de una consultora que había trabajado en 2 conference call con distintos bancos, directivos de los bancos? Se filtra esta supuesta idea de que el gobierno estaba 1 punto o 2 puntos por encima del Frente de Todos en las PASO. Eso había generado una euforia tremenda que hizo trepar la bolsa un 8% el día viernes. Generó unos titulares espectaculares el día sábado. Ya estábamos en veda, refiriéndose a la euforia del mercado. El mercado ya votó, decían en muchos ambientes informados, respecto a lo que había generado esta encuesta y las expectativas. ¿Qué pasó el lunes? Tras que la devaluación, lunes y martes, lunes negro y martes negro para la bolsa, que perdió un 72%. Hay compañías que vieron pulverizados el activo de sus acciones por este día. Yo te podría arriesgar que detrás del interés de esta causa, que puede involucrar al presidente, que puede involucrar al titular del Banco Central de la República Argentina, que puede involucrar al saliente ministro de Economía, tenés que encontrar a muchos de los que perdieron muchísimo en esas 2 jornadas negras detrás de quienes dicen, no, esto lo vamos a seguir hasta el final, porque esto no pasó porque sí, esto fue deliberado. Y hay gente que perdió plata de verdad. Y hay gente que, sí, uno dice, bueno, plata en serio. Las consecuencias son para toda la población, pero hay gente que tiene poder, que tiene recursos y que está muy interesada en que esto siga hasta el final. No, claro, a ver, a la gente que le subió el precio de la leche, de los fideos, de la polenta, o de la cuota del colegio, de la prepaga, o los insumos que tiene que dar, está bien, sí, naturalmente, a todos nosotros. Ahora, nosotros no tenemos el poder para empujar algo de esta naturaleza y tener un interés particular en que de mínima se investigue lo que pasó. Es por eso que vos tenés una causa política económica denunciada por un denunciador serial, podríamos decirle, que involucra vagamente algunas cuestiones vinculadas a política económica que se puede convertir en un serio dolor de cabeza para Mauricio Macri. Gracias, Gaby. Informe económico en Hagan Algo. El problema que tiene el neoliberalismo y el gobierno de los empresarios es que suelen olvidarse de la gente, que están más preocupados por sus negocios y sus empresas y por garantizarle buenos resultados a sus amigos empresarios que por gobernar para la gente. Lamentablemente están fundiendo al productor para hacerse rico de ellos. Creo que estamos viviendo un momento muy difícil. Parece que apuntar a todo este gobierno, apuntar a de que desaparezcamos la gente del árbol, los más chicos. Estamos mostrando a los agricultores esto que han pasado recién. Me pongo mal, ¿verdad? Tienen toda una vida trabajando. Perdóname que me pongo mal porque lo siento en el alma. No tienen esperanzas. Y más este gobierno nos quitó las esperanzas de seguir viviendo. Los resultados de estos 4 años han sido inferiores a los esperados. Una combinación de herencia, de inconsistencias o descoordinaciones en el programa económico. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Y estamos ahora en 10,6% de desocupación. Esto significa más de 2 millones de personas. Pusimos en marcha esta revolución de empleo. Y esto no es casualidad. Mauricio Macri con un encuentro con jóvenes esta mañana. Y yo quiero decirles que cuentan conmigo. ¡Vámonos jóvenes! ¡Vámonos jóvenes! ¡Vámonos jóvenes! Christine Lagarde está convencida de que el programa de crédito que el Fondo Monetario Internacional dio a Argentina fue el correcto.
¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay duda de ello. Les cuento que el acuerdo tenía proyecciones, escribieron de puño y letra cómo veían la economía hacia adelante. Dijeron que iba a crecer 1,5 este año, estamos hablando de 2019. Dio 5,8% de caída solamente en el primer trimestre. Hay que saber una cosa, compañeros, amigos, amigas, no fue gracias a una persona, sino a un modelo político y económico. Porque yo veo que últimamente hay una tentación muy fuerte de, bueno, que Macri, que darle. Y sí, no, pero que nadie les miente y los engañe tampoco haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o la inutilidad o la incapacidad de un presidente. No. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias. Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Lo que yo quisiera es que todos miren lo que nos pasó a los argentinos. Porque estos gobiernos, por ahí gobiernan solo 4 años, pero hacen un daño que dura mucho tiempo y que cuesta mucho remontarlo. En instantes, Miguel Acevedo y Héctor Daer, los titulares de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación General del Trabajo, en vivo en C5N para conversar, obviamente, sobre la situación laboral de los que producen, de los que trabajan, de los empresarios, pero también sobre el diálogo social, el acuerdo social que propuso, que propone y que va a impulsar en caso de ser presidente Alberto Ángel Fernández. ¿Noé? Vamos a hablar un poco de la campaña territorial que está lanzando Mauricio Macri. Hoy leíamos hace un ratito el hilo de tweets del presidente convocando a esta marcha. Les llama a él, van a hacer actos en intencionalmente 30, la intención es que sean 30 ciudades, vamos a ver si llegan, el calendario no ayuda, pero vamos a ir desgranando un poco cómo es este cambio de estrategia de pasar del WhatsApp, de la microsegmentación, de la campaña en redes, a retomar algo de la política tradicional como una marcha en este caso. Vamos a ver los detalles. La marcha que no es marcha está inspirada en la manifestación oficialista en Plaza de Mayo, aquella en la que Macri salió al balcón a saludar a la multitud, instigado un poco por parte del equipo de campaña. Hoy hablábamos más temprano de quienes están del lado del gobierno, de que creen que la derrota en las PASO es remontable y quienes creen que no y ya están haciendo planes futuros. Bueno, la parte del equipo de campaña que está trabajando en esto y que está convencida de que hay, dicen, razones objetivas, dicen ellos, numéricas para pensar que la elección se pueden dar vueltas, son por ejemplo Alejandro Rosichner, Iván Petrella, son algunos de los que están trabajando en esta idea y que se juntaron hace unos días y como parte de un brainstorming para ver cómo avanzar en este mes que queda de campaña hasta las elecciones generales, decían, bueno, pensemos en palabras que motiven, palabras que inspiren. Bueno, a partir de allí salieron algunas de estas ideas. Comer es una. Pagar las facturas. Pagar las facturas es otra, sí. Cobrar más o menos bien, sí. Claro. Serán 30 actos de Macri en distintas ciudades del país. Hoy hablaba con un integrante del oficialismo que me decía, vamos a intentar que Macri estén todos. O sea, ya... Yo ya no sé si fue con vos o fue en el noticiero, pero aposté que no llega a las 30. Y bueno, si llega a 10, pago yo. Así te lo digo, bueno, a ese nivel te lo digo. Tenés la expectativa muy baja, pero la verdad es que el cronograma electoral y la agenda presidencial atentan absolutamente contra que sean 30. ¿Por qué? Si hace uno por día, ya hay un día que no va a poder, que es el martes, que lo contaba recién Julián Guarino, va a estar en la ONU en Nueva York. Y además, si hace uno por día, no llega, la veda no le permite llegar a 30. Además de las dificultades del caso. Arranca el 28 de septiembre, fin de semana que viene a las 17 horas, acá cerquita, en Barrancas de Belgrano. ¿Hay algunas dudas con esto? Sí, por supuesto. Hay algunas dudas que tienen que ver con
algunos candidatos del oficialismo que no quieren acercarse mucho al presidente. Mientras vemos la próxima placa, Sí. te dejo una pregunta, es si hubo un embrión, además de la marcha, la que salió Macri al balcón, aquella del primero A, que no me acuerdo si fue en Sí, 2018 claro. 2017. Sí. Pero al margen de eso, yo le pregunté a uno de los que está armando esto en términos más operativos, ¿están contemplando cuidar al presidente? Bueno, hay una nota muy leída de Silvia Mercado en Infobae que cuenta que han relajado la seguridad del presidente. Bueno, el operativo para acercarlo a la gente, dicen, ¿no? Para que se muestre más cercano de la ciudadanía. La respuesta que me dieron, porque acá hay una cosa que ya al margen de cómo piense uno, de si le gusta más o menos el presidente, es el presidente de todos los argentinos, y el Estado, la seguridad del Estado, en este caso la seguridad presidencial, está para eso, está para cuidar al presidente. No sea cosa que con este ímpetu juvenil o rejuvenil de hacer marchas y movilizaciones y demás, se le acerque a alguien al presidente a manifestarle su disconformidad de maneras que no corresponden y le puedan provocar alguna situación indeseable al primer mandatario. Lo digo porque le planteé esto mismo, en estos términos, a uno de los que está en la cuestión operativa, y lo que me dijo fue: obviamente que lo tenemos contemplado, pero al ser la primera vez que hacemos algo de esta naturaleza, claro que hay riesgos que en otros momentos no había. Bueno, ha tenido varios episodios la seguridad presidencial, ¿no? Desde piedrazos al auto en el que viajaba hasta el hombre que se lo cruza cara a cara en Córdoba, cuando entraba con Schiaretti a cenar. Así que esperemos que no se repita, que no se repita a ese nivel. Hay, bueno, candidatos en el conurbano que quieren despegarse de Macri, esto lo venimos hablando insistentemente, han difundido spots mostrando cómo cortar la boleta, en sus spots están absolutamente solos, desprendidos de cualquier otro tramo de la boleta, por eso creen que además es un error la competencia por la calle, sobre todo cuando te estás midiendo con un partido como el peronismo, que tiene una cultura histórica de manifestación en público, de manifestación masiva, y en este caso creen que en la comparación, además de todo, van a salir perdiendo. Macri debe, además de todo esto, resolver la campaña con Vidal, la distancia con Vidal, empezó a dar los primeros pasos, pero recién hace minutitos la gobernadora acaba de subir un spot a sus redes sociales, a su cuenta de Twitter particularmente, en el que definitivamente aparece despegada del presidente Mauricio Macri. Lo vamos a ver ahora. No está. Te escuché y acá estoy. María Eugenia Vidal, Daniel Salvador. Esto es con una musiquita tipo funcional. Y mira lo que dice. Ahora nosotros, ahora María Eugenia. Sí se puede. La misma tipografía, la misma campaña igualmente que la Casa Rosada. Muy difícil igual, ¿no? Tanto para la gobernadora como para el jefe de gobierno despegarse de la figura del presidente. No solamente porque van en la boleta juntos, sino por una tradición histórica. No, bueno, por supuesto. Son la cúpula que ha conducido los destinos del PRO y hasta de Cambiemos estos 4 años. Además de todo esto, hay que tener en cuenta algunas fechas electorales porque la del 27 de octubre no es la próxima elección. Hoy acaba de terminar la elección a intendente en Neuquén Capital. La UCR, Cambiemos, acaba de perder otra intendencia. Otra capital. Había arrancado con 10 capitales de provincias gobernadas por la UCR Cambiemos. Hoy pierde esta a manos del Movimiento Popular Neuquino, que la recupera después de 20 años. Pero además, el domingo próximo hay elecciones a gobernador en Mendoza. La marcha que está planeando el presidente comienza justo un día antes. Ojo que no afecte las chances del candidato oficialista Suárez, que es un delfín del gobernador Cornejo y que está ahí siendo amenazado por el crecimiento de Anabel Fernández Sagasti. El martes va Alberto Fernández a Mendoza, de alguna manera intentar empujar la candidatura de Fernández Sagasti, que si llega a dar el batacazo, estamos hablando de un escenario electoral ya absolutamente consolidado, ¿no? Sí, y con riesgos para el gobierno, si eso llega a ocurrir, más que cerca del balotaje, más cerca de los 30 puntos para abajo. Exactamente. ¿Cuándo va Alberto Fernández a Mendoza? El martes. Va a estar con unos 15 gobernadores más o menos, de alguna manera repitiendo lo que fue Rosario con su cierre de campaña. Sí, correcto. Va a estar allí firmando una suerte de
compromiso con los gobernadores de mantener un espíritu federal si efectivamente llega a la presidencia. ¿Y esto qué significa en los papeles? Bueno, trasladar parte del gabinete nacional todos los meses durante algunos días a una provincia distinta. Sesionar con el tal ministerio, dependerá, ¿no?, de cada provincia y de los planes que tengan que ver para esas provincias en ese momento, pero llevar a los ministros, llevar a los secretarios, sesionar in situ para en cuatro, a mí lo que me dijeron fueron 4 lugares puntuales a definir, y me hablaron casi de, por supuesto, no va a ser así, pero como de 4 capitales. Ajá. Me llegaron a hablar de que es tal el volumen que le quieren dar a esta propuesta que vos estás mencionando, que me lo llegaron a mencionar de esa manera. Por supuesto no va a ser de esa manera por cuestiones administrativas, políticas, económicas, etcétera, pero me parece muy interesante ese dato, porque no va a ser solo una federalización la que va a proponer semántica, sino de hecho. Exactamente. De alguna manera. Tiene la teoría de que ir con el gabinete a cada una de las provincias, por supuesto, impacta mucho más que solo hablar con el gobernador, con el intendente y enterarte por teléfono de las necesidades. Acá nos falta Paraná. Acá nos falta Paraná, es cierto. Pero Porque tenemos Córdoba, Sí. Santa Fe, Santa Rosa y Neuquén, más Paraná, las intendencias que perdió Juntos por el Cambio. Y el 6 de octubre, que además hay elecciones primarias en Salta. Salta todavía no eligió gobernador. El 6 de octubre, que hay elecciones primarias en Salta, además elige intendente Viedma, que es otra capital que gobierna la UCR, Juntos por el Cambio. Hay que ver allí si de 10 intendencias que tenían a principio de año, hoy tienen 5. Hay que ver si no terminan siendo 4. Gracias, Noé. Un placer. Les decíamos que Héctor Daer y Miguel Acevedo y Héctor Daer, como titulares máximos de las entidades en las que participan o que representan, iban a venir hoy y aquí están con nosotros. Muchísimas gracias a ambos por haber venido, de veras. Arranquemos, obviamente, por el final. ¿Puede funcionar un acuerdo social en la Argentina? A ver, acá necesitamos 2 cosas, ¿no? Primero que nada, llegar a un punto de inflexión para parar la caída y empezar de vuelta a poner en marcha el país. Y después tenemos que nutrir al nuevo gobierno de un modelo distinto de país, ¿no?, con valor agregado, con la ciencia aplicada, con un desarrollo tecnológico importante que nos permita pegar la vuelta y definitivamente sacar a la Argentina de donde está con estos niveles de pobreza intolerables, ¿no? Y para esto hay una convocatoria de Alberto muy clara, que se dio un primer paso con los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán, y creo que en ese sentido es por demás importante que todos confluyamos en una mirada de país, ¿no? Y a partir de ahí encontrar los caminos, ¿no?, con la voluntad política detrás, por supuesto, que esto es indispensable para recorrerlos, ¿no? ¿Y él? Mira, claro que se puede. Mira, recién estábamos hablando, mientras te escuchamos, esta es la primera vez que estamos juntos en un canal de televisión. Y eso te dice algo, ¿no? A mí me parece que cualquier construcción que se tenga que hacer de acá para adelante, cualquiera sea el que gane, o sea, no estoy diciendo solamente Alberto Fernández, que es el candidato que hoy se ve como futuro presidente, pero cualquiera sea el que gane, va a tener que ir a buscar consensos. Y los consensos tienen que hacerse a partir del trabajo, de las empresas, de la educación. Yo creo que la Argentina hace mucho tiempo que está, no es de ahora el tema de antinomias que estamos teniendo entre toda la sociedad, no solamente en el tema industria o campo. Entonces creo que la única manera es buscando consensos.
Ahora, ¿cómo se buscan esos consensos que, y lo planteo desde el punto de vista de la expectativa positiva, que la propuesta me parece que hizo Alberto Fernández va en el sentido correcto, sobre todo por la situación, en caso de que Alberto Fernández sea electo presidente, que la Argentina va a tener que enfrentar. Ahora, ¿se pueden maridar demandas del sector industrial, del sector empresario, de menor carga impositiva, obviamente crecimiento económico para que impacte en el consumo y demás, con una segura demanda de aumento salarial, recuperación del poder adquisitivo que va a tener el movimiento obrero? Mira, Iván, lo que no han podido por otros métodos lo pudieron con la devaluación, ¿no? Digamos, hoy los activos de las empresas y los salarios están en la mitad de lo que venían siendo. Las empresas tienen un 40% de capacidad útil o 50%, ¿no? El resto es capacidad ociosa. Lo que tenemos que hacer es, primero, poner en marcha el país y después encontrar los caminos para generar, digamos, vamos a ir a ver los ciclos. Caemos al subsuelo. Empezamos. Cuando creemos que llegamos a un nivel de dignidad, nos damos cuenta que lo que generamos no alcanza, ¿no? Al país le faltan 20.000 millones de dólares. Se ameseta y volvemos a caer. Bueno, tenemos que encontrar, primero, esta salida, porque, digamos, en esta situación no se aguanta, la demanda social insatisfecha es grandísima y seguramente tenemos que ir recuperando ingresos en toda la sociedad para que esto se dé. Esos ingresos que se recuperan tienen que volver a poner en marcha el engranaje de las industrias que hoy están paradas. Bueno, y a partir de ahí, en paralelo, definir un modelo de país. Te digo, digamos, nosotros lo hablamos entre los dirigentes sindicales, tenemos que generar un desarrollo con una calidad científico-técnica detrás que nos permita a la Argentina potenciarse. Si no, nos salimos más de este estancamiento, ¿no? Y con estos porcentajes totalmente absurdos para la Argentina de pobreza que tenemos. Miguel, ¿se puede respecto a la pregunta inicial? Sí, hay muchísimo más coincidencias cuando estás en estos problemas, cuando tenés un mercado interno que está totalmente con problemas o sea, vos hoy hay poco consumo, o sea que las mismas empresas están buscando ver cómo haces para recuperar ese consumo y lo claro para recuperarlo es a través de salarios. O sea, volver a tener mayor capacidad de gasto. Ahora, el tema es cómo hacerlo. Yo creo que si nos podemos sentar en una mesa de consensos, lo estamos haciendo ya con los trabajadores hace bastante que estamos reuniéndonos, o sea, pero lo que tenemos que hacerlo es entre todos, o sea, con el gobierno también. Esto no se ha hecho antes porque posiblemente muchos gobiernos lo que han visto es como que es una pérdida de poder el dialogar. Y yo creo que es al revés. Y ojalá que lo podamos hacer, porque no es, si no volvemos a este tipo de antinomias en donde no logramos tener un modelo de país. Nadie, a ver, yo estoy convencido, no podés tener uno que gane con el otro. Tenés que buscar en dónde están, o sea, alguien tiene que ceder y el otro también va a tener que ceder en algo. Y ahí buscar los consensos. ¿Y hoy cuáles son las principales demandas que tienen las empresas de cara al próximo gobierno, sea cual sea? Yo te diría es recuperar confianza y tener las variables, o sea, dólar, crédito, o sea, la tasa, todas esas variables, buscar el largo plazo. O sea, a nadie muchas veces en la industria y hasta entre los empresarios o la misma sociedad están esos preconceptos de que es buena una devaluación. La devaluación, y en ningún lado es buena una devaluación de 20, 30, 40%. O sea, los países
entre comillas, normales pueden tener 1, 2, 3% en el año y coincide más o menos con lo que es la inflación de cada país. Acá vos no podés tener cada año 30%, porque ahí dejás de tener referencias de precios, nadie quiere vender ni nadie quiere comprar, porque la lógica, y esto por ahí mucha gente no lo entiende, es que este vaso que yo estoy vendiendo, si se devalúa 30%, no sé qué precio, si voy a poder comprar de vuelta los insumos para hacer el mismo vaso. Entonces, esas son las cosas que frenan o empiezan a tener aumentos de precios que están fuera del contexto. Héctor, cuando le preguntaba recién a mí lo de las demandas de las empresas, y era lo que planteaba recién, la agenda de los trabajadores, del movimiento obrero, además de la recomposición salarial y del empleo, ¿hay algo en el horizonte inmediato que hayan hablado con el candidato a presidente de decirle, bueno, sí, empleo y salario sí, pero además, esto? No, pero precisamente esto, digamos, primero que nada recomponer los ingresos para volver a poner la matriz productiva y de bienes y servicios en funcionamiento. Esto es indispensable. Elevar los valores mínimos de ingresos de la pirámide, ¿no? Digamos, acá tenés a los jubilados sumergidos, a todos los salarios básicos sumergidos, y me parece que eso es fundamental, recuperarlo para iniciar por lo menos con una base sólida, empezar a iniciar esa recuperación. Pero la demanda también tiene que ver con otras cosas, tiene que ver, vuelvo a repetir, tiene que ver con una mirada de mediano y largo plazo que nos garantice un país con objetivos diferentes, ¿no? Digamos, nosotros tenemos historia y fuimos diferentes en la región, fuimos diferentes en el mundo, y me parece que recuperar desde la educación y desde la investigación de la ciencia y la tecnología, eso nos va a permitir en muchos nichos de la Argentina que tienen que ver con agroindustria, con alimentos, con energía. Digamos, el otro día hablábamos con unas personas que nos vinieron a ver para participar de un seminario, y hablábamos de decir, bueno, de Vaca Muerta tenemos un caño que o sale al mar y se lleva la riqueza, o ese caño se va bifurcando por un lado y por el otro, y hacen leche en polvo, y empezaron a hablar ahí mismos empresarios de un montón de iniciativas. Acá hay algo que no se dijo y que yo creo que por ahí los empresarios lo saben. A Macri le fueron a llevar más de 50.000 millones de dólares en inversiones. ¿Sabes cuánto hubo de eso? Nada. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque o no creyeron en Macri, algunos te dicen el endeudamiento que venía trayendo este gobierno era imposible de que garantice el repago, etcétera, etcétera. Les quiero hacer un alto, en instantes les quiero preguntar algo sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, que forman parte del 80% del mercado, pero antes una pregunta de Julián Guarino. ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero preguntarles lo siguiente, yendo un poquito más en detalle a cómo imaginan los próximos meses, sobre todo en función de esto. Coincido con Héctor Daer en que tiene que haber algún tipo de recomposición salarial. Ahora, si uno hace una recomposición salarial en este contexto, lo que podría imaginarse es que eso va a generar demanda en el mercado doméstico, es decir, va a crecer la demanda. La oferta puede venir por importación o por producción local. Ahora, en el sector industrial, que es importantísimo, consume muchos dólares para producir. En general, si no me equivoco, los insumos son en torno al 50% son en dólares. Las maquinarias muchas veces son en dólares. Digo, ¿están pensando que pueden tener alguna restricción para empezar a generar más actividad económica? ¿Lo han hablado con Alberto Fernández en su momento? Digo, ¿cómo están pensando ese escenario, teniendo en cuenta que se va a partir de mayor demanda, pero que tiene que haber oferta para abastecer esa demanda? Miguel, sí. Vos tenés... específicamente eso no se habló con Fernández, con Alberto Fernández, pero nosotros hemos hecho un trabajo
sobre el tema de producción y no estás hablando solamente de mercado interno, también tenés que ver todo el tema de exportación. O sea, ahí es en donde te van a... El ingreso de dólares te viene por dos lados. Uno es por la exportación, o sea, la gente que exporta, y otro es por lo que vos consumís o fabricás internamente, que no estás importando. La sustitución. O sea, lo que vimos estos últimos años es que al estar tan abierta, cuidado que estos son los preconceptos que hablamos siempre nosotros. El tema de las empresas, si vos hablas en Unión Industrial, el 95% de las empresas están de acuerdo en abrirse al mundo y en ser competitivos, pero para ser competitivos lo primero que tenés que tener es una macroeconomía ordenada, que es un poco lo que está diciendo Héctor. O sea, si vos lográs tener eso, que volvemos al principio, tener las variables, o sea, energía, tarifas, la inflación, el dólar, previsibles, o sea, vos sabés para dónde podés ir. La mayoría de las empresas de cualquier país no tiene lo que nosotros hemos vivido en nuestros últimos 40 años, que es estas devaluaciones, el que la gente huya de la moneda. Entonces, todo ese tipo de cosas lo conseguís, no solamente en la parte económica, sino también en un acuerdo político. Yo me acuerdo que este gobierno hace 3 o 4 meses sacó 10 puntos de acuerdo que después nunca más se hablaron. Yo creo que no tenés que llegar a 10. Son 4 o 5 en los cuales decís vamos a ir para allá. Entonces ahí vas a dejar de tener economías que cada vez que cambiás de gobierno pasás de un lado al otro del péndulo. Entonces déjenme entender algo, les pregunto a ambos esto. Este acuerdo, porque yo imagino gente del otro lado diciendo, bueno, el diagnóstico, alguno lo puede compartir más, otro lo puede compartir menos, pero está medianamente claro cuál es el diagnóstico de ustedes dos. Ahora, yo estoy del otro lado y pregunto, perfecto, ¿va a haber un acuerdo social si yo me siento acá con ustedes dentro de un año y les digo, funcionó o no funcionó, en el sentido de precios y salarios? ¿De qué depende el éxito de ese acuerdo que no sea de las cuestiones macro que naturalmente, que es lo que decía Miguel recién, tienen que acompañar? Porque si obviamente hay una desregulación total o hay un salto enorme del tipo de cambio, la situación va a ser mucho más difícil. O sea, ¿cuál es el eje para que ese acuerdo tenga éxito? El eje es la voluntad política del próximo gobierno. Y eso, si es Alberto Fernández, no tengas dice duda, que está. No tengas duda. Tiene la voluntad política de que esto suceda, de dar vuelta esta ecuación que te lleva hacia abajo, te lleva hacia abajo. Digamos, en esto no tengamos duda. Digamos. Acá hay otra cosa que es anterior. Este gobierno fue hacia una economía totalmente primarizada, sin valor agregado. Pensó en el agro, pero en el agro poroto nada más, no semilla. Pensó en vaca muerta y energías renovables. Después no le importó nada. Después te decían, no, porque vamos a tener la Silicon Valley Argentina, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que fue sucediendo acompasado con un endeudamiento y llegamos a hoy. Lo que hay que pegar la vuelta es, primero, decirle a todos, digamos, por eso esta convocatoria de decir se necesitan todos, es decir, tenemos que ir en favor de una mirada distinta de país. Acá vos pones condiciones y el tipo que tiene abejas empieza a hacer miel, el otro empieza a hacer otra cosa. Digamos, la Argentina sale de las situaciones de crisis críticas como la que tenemos. Por supuesto, cada crisis nos deja más abajo y cada vez es más difícil salir. Pero esto no tengamos duda de que hay voluntad política de quien nos va a gobernar y los actores sociales lo que tenemos que hacer es generar las condiciones de viabilidad aportando cada uno lo nuestro, porque lo que no hay que buscar es cuál es la dicotomía. Ni nosotros nos vamos a sentar con los empresarios para perder derechos, ni ellos se van a sentar con nosotros para que les fundamos las empresas. Digamos, esto es así. Te hago un alto ahí. Esto es así. Te hago un alto ahí. Miguel,
una consideración sobre esto que hablábamos recién. ¿Es por voluntad política? Que quiero que pregunte Gabriel Morini. ¿Es por voluntad política? Es por voluntad política, claro, claro. O sea, aparte vos, lo que estamos viendo acá, un acuerdo puede ser por 180 días, por lo que vos quieras, pero lo que vos estás buscando es tratar de tener tiempo para ganar confianza, para mostrar cuál va a ser el rumbo, porque si nosotros podemos acordar salarios y lo que vos quieras hacer en ese momento. Ahora, por abajo tiene que empezar a trabajarse para construir esa confianza y para salir, porque si no vamos a seguir teniendo, de vuelta, tenemos que buscar cuál es el tipo de país que queremos, los argentinos. Gabriel. Más allá del acuerdo general que estimo ambos coinciden, quería ir a algo más particular y sobre lo que pueda haber alguna diferencia o alguna rispidez quizás. ¿Les inciden a ambos y en realidad a todos tarifas dolarizadas o no? Tarifas de servicios públicos estoy hablando. Y también refiriéndose al salario medido en dólares a nivel regional. ¿A qué nivel consideran que debiera estar para que por un lado sea competitivo, pero por otro lado no se pierda absolutamente el poder adquisitivo como ha ocurrido en estos años? Lo que pasa es que si partimos de que la solución es que los activos de las empresas valgan la mitad y todos trabajemos por un plato de arroz, algunos te la grafican así la solución. Creo que esa no es la solución, creo que lo que tenemos que hacer es evolucionar. Por supuesto, cada devaluación nos hace más pobre a todos. Así que esa teoría de un dólar alto, por supuesto que nosotros no la acompañamos. Ahora, un dólar con el valor real, eso es lo que tiene que pasar. Digamos, ¿cuál es el valor del dólar? Bueno, será un tema de definición en los términos de la macroeconomía. Pero me parece que lo que no pueden hacer, lo que hace este gobierno, tener una inflación que se va a pique y anclaban el dólar a tasas siderales, ¿no? Con lo cual inhibían la producción, destruían la macroeconomía, ¿no? Y empobrecían a todos. Miguel. La pregunta que estás haciendo es exactamente lo que estamos pensando de los dos lados. O sea, vos no podés tener un salario en dólares. El problema es cuál es el equilibrio del dólar. Ahora, la Argentina no tiene salarios en dólares bajos, no lo va a poder tener, no es un país que va a tener. Entonces vos lo que tenés que hacer es tener cada vez, o sea, tratar de que la cadena de valor le agregues cada vez más valor para poder pagar esos salarios. Pero la Argentina nunca fue un país de salarios bajos en dólares. Y eso no creo que quiera hacerlo. Vos podés tener países que hagan maquila, que es, por ejemplo, no quiero dar ejemplos, pero el caso de México. Entonces ahí sí estás buscando un costo salarial muy, muy bajo. Pero yo creo que hoy la Argentina, si exporta materia prima, si vaca muerta, agro, y si querés agregarle valor a eso, son salarios más altos. Pero de vuelta, de acuerdo, el PBI nuestro baja o sube igual que el valor de las empresas o igual que los salarios, de acuerdo que el dólar esté en 18 o esté en 60. Pero digo, en los últimos 3 años, 4 años, de los precios relativos de la economía, los salarios cayeron en dólares, pero la energía, los combustibles, el valor del dólar, que son también precios relativos de la economía, treparon muchísimo. Lo que uno podría pensar ahí es, ¿hubo alguna decisión de fondo en permitir que los salarios fueran a la baja y que el resto de los precios relativos de la economía terminen trepando mucho en dólares? Digo, ¿esa ecuación habría que nivelarla, habría que corregirla? Eso va a ser algo que va a tener que hacer el nuevo gobierno, pero claramente, volvemos al principio, no podés usar ninguna de estas variables como ancla. O los salarios o el dólar. Tuvimos muchísimo tiempo con un dólar muy bajo, que anclaba o trataba de bajar la inflación
subiendo las tasas y teniendo un dólar planchado, aunque teníamos un mercado libre. Pero ¿qué tenías? Tenías un gobierno que te competía a los privados tomando plata carísima. Entonces ese era un piso que vos no podías estar por debajo de ese piso de tasas. Entonces eso que hizo que el dólar bajase. ¿Pero por qué bajó el dólar? Porque la gente vendía dólares y colocaba o venía la inversión especulativa. Pero eso sirvió para anclar una variable, y eso no lo tenemos que hacer nunca. Nunca tenemos que dejar que nos pase eso. Ni salarios, ni tarifas, ni las tarifas, que es un tema álgido, tiene que ser, no podés tener la tarifa en cero porque no tenés inversión, y tampoco podés irte al otro lado y tener tarifas extremadamente caras porque no se puede pagar. Claro, eso es. Entonces, esos son los equilibrios que tenemos que buscar, y esos son los acuerdos que no es solamente de salarios o de precios, porque muchas veces son consecuencias. Es más integral, supongo. Absolutamente, sí. Noelia. Pero, perdón, pero el tema tarifas, no tengas duda que es uno de los temas que hay que resolver, sí, porque las tarifas fueron las que sacaron de escala a muchos sectores de la producción, ¿no? No tengas duda, digamos. Una panadería, para ponerlo en gráfico, pasó de tener 6.000, 7.000 pesos de gasto de gas a tener 90.000, digamos. Esto es sacar del escenario a cualquiera, ¿no? Y esto va al precio del pan después, hizo ¿no? que subiera la inflación y subieron las tasas de interés. Correcto, también. pero Héctor, no dije nada distinto a lo que estás diciendo. No, pero yo lo que quiero aclarar, el tema tarifa es un tema a resolver, no tengamos duda. Pero porque te fuiste de un extremo al otro. Entonces tenés que buscar esos medios. Tenés que tener la sensibilidad para no tener... Esto era una locura, no solamente para el consumidor, sino también para las empresas, porque vivimos en el mismo país. Ahora, tampoco era bueno cuando venían los europeos acá y nos veían que cuando hacía calor en invierno abríamos las ventanas. Sí. O sea, que esas son las cosas que no tenemos que ir ni a un lado ni al otro. Ahora sí, Noé. Me sorprende gratamente que los dos dicen que este ciclo de recuperación debería comenzar con la recuperación del poder adquisitivo del salario. Lo que me pregunto es cómo se daría eso si a la par estamos viviendo un momento en el que el gobierno intenta que las empresas den un bono de 5.000 pesos por única vez y no remunerativo, y a la vez las empresas no pueden ni siquiera hacer ese pago. ¿Cómo comenzaría el ciclo a partir de la recuperación del salario con empresas tan dañadas? ¿Y él? Me tocó la pregunta y, difícil. Claro. Y todavía no hablamos, Héctor, todavía no hablamos de reforma laboral. No, sí, es así. O sea, de vuelta, esto es recuperar confianza. Yo creo que va a haber mucha inversión si vos empezás a fijar variables y ponerles a un precio. No es solamente, de vuelta, tenés que buscar los equilibrios. O sea, posiblemente hoy, claramente, en un momento en donde no hay valores de referencia ni de precios, y tenés un mercado interno que está destruido, es muy difícil pagar bonos cuando no hay tampoco ni crédito en las empresas. O sea, el crédito se ha reducido a... No hablemos de crédito para invertir, crédito de caja. Entonces, no le podés pedir a empresas pequeñas o medianas cuando hasta las grandes, en las cadenas de valor, no se ha roto esa cadena de valor. Entonces, es muy difícil pagar un bono. Seguramente va a haber empresas que lo van a poder pagar, pero de vuelta, el tema es increíble, porque si vos tenés tasa de 160 o 140%, no hay forma, el que puede tener fondos, no los usa para la producción, o sea, frena eso, o frena el pago a sus proveedores o a sus clientes. Entonces, en ese contexto es muy difícil dar aumentos, o lo que sea. Si vos parás la pelota y acordás precios y salarios por X tiempo, pero para que en ese X tiempo se haga algo, seguramente vas a tener respuesta tanto del trabajador como de las empresas. Héctor. No, los ingresos hay que recomponerlos, porque hoy no solamente los sectores
más vulnerables y demás están pasando por un momento muy crítico. Hay estructuralmente compañeros que salen de trabajar todas las noches y no tienen un plato de comida en su casa. Habrá que buscar los instrumentos, ¿no? Este gobierno, digamos, fue el culpable de la situación actual que estamos viviendo. Así que tenemos que subsanar esto. Habrá que llamar a los bancos y decirles, señores, tienen que ceder parte de sus ganancias para tener una tasa que pueda ser viable para que aquellas pymes, aquellas pequeñas empresas puedan financiarse, puedan tener capital de trabajo y puedan recomponer ingresos. Digamos, mecanismos, vuelvo a repetir, hay. Acevedo habla de un tema de confianza. Para nosotros creemos también que tiene que ser imperativa la voluntad política de ir en un determinado sentido, porque hay instrumentos. El Estado está lleno de instrumentos y me parece que eso es lo que hay que utilizar en favor de, ¿no? En favor de un rumbo. Como algo que creo que en algún momento leí en Mafalda. Se los voy a complicado. Me abre los ojos. Eso Miguel complica, Acevedo. eso complica. Es decir, composición. No nos dividan, que estamos intentando caminar juntos. Composición, tema, reforma laboral, desarrolle. A ver, acá hay una cosa muy clara. Las empresas argentinas se desarrollaron, fueron competitivas con esta legislación laboral. Alberto fue muy claro en eso, y la dinámica que tienen los convenios colectivos fue corrigiendo y adecuando un montón de cuestiones. Hablar de reforma laboral en los términos de pérdida de derecho no es el camino, no es el camino. Recién hablábamos de que Argentina no iba a poder tener salarios en dólares bajos porque no resiste, tampoco resiste una pérdida de derechos que termine generando condiciones más precarias de trabajadores. Al contrario, creo que Argentina tiene muchísimos trabajadores en precariedad y en la informalidad, y tenemos que empezar también a ver cómo recuperamos derechos para esos compañeros. Por supuesto, nada de esto es fácil, nada de esto es fácil. Habrá que ir construyéndolo a medida que se avanza, pero tengamos en claro que, digamos, la mirada no es ni tan chiquita como un acuerdo de precios y salarios, ni tan grande como la pérdida de derechos. Miguel, estabas revoleando ahí, estabas buscando, ¿no? No, estaba pensando que no quiere que nos pongamos de acuerdo. Ya antes de iniciar ya nos empieza a poner las... No, porque va a ser un tema seguramente que va a surgir en algún momento del año. Pero te aclaro, es un tema lo hablamos en la última reunión. Lo que dijimos es, depongamos las armas. Depongamos las armas de esta pelea. También puedo decir, es una discusión que se va a dar post acuerdo de precios. Pero si no sacamos el país adelante, olvídate que podamos discutir nada. Pero es que esto es así. Pero yo no lo veo como un tema... es según el preconcepto que puedas llegar a tener sobre el tema laboral. O sea, yo creo que la ley es antigua, pero hoy yo la dejaría como está. Vos tenés hoy un montón de cosas que tenemos que hacer primero. Ese es un tema que se va a tener que tratar después, pero no le veo... A ver, ¿por qué digo antigua? Porque la Argentina, el mundo, yo no le veo que hoy haya en la Argentina trabajo esclavo o se estén yendo en contra de los derechos del trabajador. Y si llega a pasar eso, inmediatamente se sabe, porque tenés redes sociales, es algo que en otro contexto se trabajaba los fines de semana, no había horarios, trabajaban los chicos. Hoy es imposible pensar eso. Lo mismo que es imposible, pero hace
50 años en menos de 50 años la mujer no votaba, o sea que hay un montón de derechos que ya están adquiridos. Claro. Entonces, hoy lo que podemos ver es cómo viene el tema de la tecnología, cómo va a afectar el trabajo eso, pero yo no creo que hoy se pueda ir contra los derechos adquiridos del trabajador. O sea, contra eso no estamos diciendo. Y sobre este tema que también es un puntito álgido, que es yo me acuerdo, a ver, pucha, esto es para decir que soy viejo, pero cuando yo empecé a trabajar en la oficina se hacían documentos y había un montón de secretarias trabajando con la Olivetti. Existía la Pitman, que supongo que la mayoría de la gente no sabe que es la Academia Pitman. Toda esa gente no está más, porque vino la máquina eléctrica, después vino la computadora, y todo eso se hace de otra manera. Y se ganó productividad. Y hay un montón de gente que se trabajaba escribiendo, y ahora me acuerdo que también los periodistas eran así, que trabajaban con la máquina de escribir, Mafalda, y todo eso, que estaba la Olivetti, y hoy no existe, y nadie está reclamando por esa gente, porque se entró en una mayor productividad. Miguel, Héctor, les agradezco muchísimo que hayan venido y calculo que en virtud de lo que estábamos conversando seguramente se pueda replicar esta conversación más adelante, obviamente después de las elecciones del 27 de octubre o después de la asunción del próximo presidente. Gracias de verdad a ambos, parece un gesto muy importante además de cara a la sociedad que estén los dos juntos acá, de verdad. Pero lo que hay que construir, yo no tengo dudas que Alberto va a ser el presidente y creo que esta convocatoria tiene que sumarse todos los sectores que piensan que tenemos que tener una Argentina diferente y que acabar con la pobreza, acabar con la falta de educación y con lo terrible que estamos pasando de que estemos discutiendo emergencia alimentaria, producto de lo que nos está pasando en la sociedad, ¿no? Gracias a ambos, de verdad. Tenemos que hacer una pausa muy pero muy cortita. Al regreso, los datitos de la semana con Julián Guarino, Gabriel Molini y Noelia Barral Grijera. En instantes, nada más 30 segundos y estamos con ustedes.